Hola, mi nombre es Jairo de Jesús Agudelo Calle y soy docente de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. En esta ocasión vamos a plantear, resolver y analizar algunos problemas de aplicación de las leyes del movimiento de Newton, incluyendo la dinámica del movimiento circular de una partícula. La idea acá es que, pues antes de continuar con el video, ustedes hayan analizado o hayan visto unos videos de la misma serie relacionados con el concepto de fuerza y con las leyes de la dinámica de Newton. Si ya han revisado estos videos se darán cuenta que las leyes del movimiento de Newton tienen unos planteamientos muy sencillos, pero resulta que a la hora de aplicarlos en un contexto en particular, pues requieren de ciertas estrategias, de cierto análisis en la solución de problemas. Entonces la idea aquí es como mostrarles a partir de unos problemas que vamos a plantear, esas estrategias que ustedes necesitan y esas condiciones que deben tener en cuenta para tratar de resolver esos problemas. Antes de empezar pues, con la solución de estos problemas, pues quiero recordarles ahí rápidamente a qué refiere estas leyes de la dinámica de Newton. Primero que todo, recuerden que estas leyes, digamos, en casos excepcionales no aplica y hay que, digamos, hacer ciertas modificaciones. Por ejemplo, cuando se trabajan en espacios muy pequeños, como en el interior del átomo, con partículas pues del tamaño del átomo, o cuando se trabaja con velocidades muy altas, cercanas a la velocidad de la luz. Entonces ahí hay que hacer unas pequeñas modificaciones con respecto a estas leyes. Lo otro es que recuerde que Newton no dedujo estas leyes a partir de procesos matemáticos, sino de unas experimentaciones que hicieron no solo él, sino otros científicos antes de él. Entonces la primera ley enuncia que si ninguna fuerza neta actúa sobre un cuerpo, una partícula, un objeto o un sistema, entonces este objeto, este cuerpo, esta partícula, este sistema permanece en equilibrio, o sea, permanece en reposo o se mueve con velocidad constante. Cuando hablamos de fuerza neta, la fuerza neta es la resultante entre un conjunto de fuerzas que se aplican a un cuerpo, una partícula, a un sistema. Lo que pasa es que hay que tener cuidado con eso, por eso es que aquí en esta primera parte que se ha trabajado en física, un cuerpo se trabaja como si fuera una partícula, porque la idea es que todas esas fuerzas sean aplicadas en un mismo punto de ese cuerpo y al mismo instante, o sea, que sean concurrentes al mismo punto, porque si yo aplico fuerzas, así la fuerza neta sea cero, pero aplico fuerzas en distintos puntos, puede suceder otra cosa, otra condición que ustedes verán en otra oportunidad. Entonces, la primera ley de Newton simplemente dice que si el cuerpo está en reposo, se mueve con velocidad constante, en línea recta y no actúa ninguna fuerza neta, él continúa bajo esas condiciones. Cuando se habla de fuerza neta, les había dicho que era la suma de la fuerza, la resultante o la suma de todas las fuerzas que están actuando, la resultante de esa. Y la fuerza neta simplemente se expresa matemáticamente como la sumatoria de las fuerzas es igual a cero si la fuerza neta es cero, si no se aplica ninguna fuerza neta. Bueno, entonces empecemos con estas condiciones. Esta es la primera ley, luego les hablo un poquito sobre la segunda ley. Tratemos de hacer primero problemas referentes a esta primera ley. Entonces les decía, como pueden ver en la pantalla, decimos que la fuerza neta es cero, quiere decir que el sistema está en equilibrio. Si un sistema está en equilibrio es o porque está en reposo o porque se mueve con velocidad constante. Entonces normalmente cuando se dice que ninguna fuerza neta actúa ahí o que la fuerza neta es igual a cero, es como si no se estuviera aplicando ninguna fuerza sobre el sistema. Recuerde que aquí estamos hablando en un espacio macroscópico, porque a nivel microscópico yo puedo aplicar fuerzas a un sistema, la fuerza neta puede ser cero, pero internamente pueden suceder cosas, ¿sí? No pueden haber movimientos, pueden haber deformaciones, y recuerde que la definición de fuerza dice que es toda acción que tiende a deformar un sistema material sobre el que actúa y a modificar su velocidad. Entonces aquí estamos hablando pues en una condición macroscópica. Y cuando decimos que la fuerza neta es igual a cero, entonces las componentes también deben ser cero para que el sistema esté en equilibrio. Empecemos con el primer problema. Vamos a suponer que es muy común. Tenemos varias sogas o lianas que están sosteniendo un objeto de una masa determinada. Entonces aquí lo primero que tengo que hacer como estrategia es identificar sobre qué cuerpo voy a hacer el análisis. Entonces aquí pues notamos que son tres sogas y luego en la soga de abajo está sosteniendo el cuerpo. Entonces hay que tener dos momentos de análisis ahí para poder que el problema sea calculado de forma adecuada.
Despreciamos obviamente, digamos, la parte de arriba, la parte superior, en donde las cuerdas están siendo sostenidas puede ser por un techo, porque ahí también puede suceder algo, ¿sí o no? Y aquí estamos despreciando, pues, digamos, las masas de las cuerdas, aunque en la realidad, pues, despreciarlas no sería adecuado. Entonces, empecemos primero haciendo el análisis sobre el objeto total, el objeto de masa m. Entonces, notamos que ese objeto lo condicionamos con una partícula. Lo primero que tenemos que hacer es plantear un diagrama de cuerpo libre. Recuerde que el diagrama de cuerpo libre simplemente es un diagrama en donde se identifican todas las fuerzas que están actuando sobre ese cuerpo, sobre ese objeto. Entonces, si lo consideramos con una partícula, garantizando que todas las fuerzas que actúan sean concurrentes, aplicadas en el mismo punto, entonces tenemos hacia arriba la tensión de la cuerda, la que está sosteniendo el objeto. Y hacia abajo, pues tenemos la interacción de ese cuerpo con la tierra, que sería el peso, ¿correcto? Recuerde que en un diagrama de cuerpo libre no se debe colocar el par acción-reacción. Aquí estamos hablando de dos fuerzas distintas que están actuando sobre el mismo punto. Entonces, como el sistema está en equilibrio, pues recuerde que lo primero que tenemos que hacer es un plano cartesiano para que nos quede más fácil el análisis con respecto a las componentes. Como solo tenemos vectores en la dirección del eje X, entonces vamos a considerar positivo en este caso el eje X hacia arriba. Entonces, si aplicamos la primera ley de Newton que dice que si el sistema está en equilibrio, entonces la fuerza neta es igual a 0, entonces tenemos ahí que la tensión más menos el peso. ¿Por qué menos? Porque recuerde que el vector del peso, esos dos vectores están en direcciones contrarias, entonces si el uno es positivo, el otro va a ser negativo. Entonces eso es igual a 0 porque se supone ahí que el sistema está en equilibrio. Entonces despejamos de esa ecuación, pasamos pues W, como se hace el proceso matemático normal, entonces me queda que la tensión 1 es equivalente al peso. Entonces ya tendríamos, digamos, una de las respuestas de ese problema, que sería, por ejemplo, averiguar las tensiones de las cuerdas. Ahora, nos vamos a enfocar en el punto donde ocurren esas tres fuerzas, o sea, digamos ese anillo donde están unidos las tres porciones del lazo. Vuelvo y repito, estamos despreciando, digamos, lo que está sucediendo en el techo donde están empotradas esas cuerdas, porque ahí también puede suceder algo. Pero nos vamos a enfocar solamente en esas dos condiciones para poder calcular cuál es la tensión que está ejerciendo sobre esa cuerda. Y recuerde que en el caso anterior, pues el peso podría ser el peso total, incluyendo las cuerdas, pero aquí estamos despreciando la masa de esas cuerdas. Entonces, primero hacemos el diagrama de cuerpo libre. Entonces, identificamos las fuerzas que están actuando ahí sobre ese anillo que está sosteniendo las dos cuerdas. Hacia arriba vamos a llamarla tensión 2, que es la tensión que experimenta esa cuerda de la derecha. Tenemos T1, que es la cuerda que está sosteniendo el objeto y pues experimenta una tensión 1 debido al peso de ese cuerpo. Y tenemos la tensión 3, que sería la cuerda de la izquierda. Entonces, para hacer más fácil el proceso aquí, pues planteamos el plano cartesiano para poder trabajar con componentes. Recuerde que yo aquí puedo calcular muchas cosas, pero la forma más práctica de resolver este tipo de problemas es trabajar por componentes. Entonces, hallamos la componente de cada una de esas tensiones. Entonces, primero, identificar las direcciones que tienen cada uno, o sea, los ángulos que forman con respecto a una línea de referencia. Entonces, llamemos θ el ángulo que forma con respecto al eje X en la dirección antihorario, y supongamos alfa la dirección que forma la cuerda de tensión 3 en la dirección horario. Entonces, vamos a hallar las componentes. Entonces, de la tensión 2 me produce una componente sobre el eje X, que sería T2 por coseno de θ. Y en el eje Y me produce otra componente que sería T2 por seno de θ. Recuerde el principio de superposición de fuerzas, que decía que si yo tengo dos fuerzas que son aplicadas al mismo tiempo y en el mismo punto, yo esas dos fuerzas las puedo reemplazar por la fuerza resultante. Y de la misma manera, si yo tengo una fuerza, yo esa fuerza la puedo reemplazar por las componentes de esa fuerza. O sea, yo puedo quitar ese T2 y dejar solamente esas dos componentes. Hagamos lo mismo con la fuerza 3 o la tensión 3. Entonces, la tensión 3 tiene una componente en el eje X que va en dirección contraria a la componente en X de la tensión 2. Y esa sería T3 por coseno de alfa. Y tendríamos también de esa una componente sobre el eje Y que sería T3 por seno de alfa.
Entonces, lo que vamos a hacer ahí simplemente es reemplazar esas componentes aplicadas en el mismo punto y al mismo instante por esas tensiones y el efecto sería el mismo que el que teníamos en un comienzo. Entonces ahora el problema simplemente se reduce a aplicar la primera ley de Newton en el caso de que la fuerza neta es igual a cero porque el sistema está en equilibrio. Aquí tenemos los valores de esas componentes. Recuerde que las componentes simplemente es la magnitud de los vectores componentes. Entonces notamos que tenemos en el eje X dos fuerzas dos componentes que van hacia arriba y una componente que va en dirección contraria. Y sobre el eje X tenemos una componente que va en la dirección positiva del eje X y la otra va en la dirección negativa, o sea, esas dos serían en direcciones contrarias. Luego esas dos se van a restar. Entonces, si planteamos las ecuaciones, tenemos que la fuerza neta en X será igual a T2 por coseno de teta, que sería la que va en la dirección positiva del eje X, y más la componente T3 por coseno de alfa que va en dirección contraria, por eso el signo negativo. Mire que sobre el eje X solamente tenemos esas dos componentes, y como está en equilibrio, porque la primera ley dice que si la fuerza neta es igual a cero, las componentes también deben ser igual a cero para que esté en equilibrio, hacemos lo mismo con las componentes en Y. Bueno, ahí disculpan en la imagen, pero no es sumatoria de fuerzas en X, sino sumatoria de fuerzas en Y. Simplemente es corregir ahí. Entonces, tenemos las dos componentes que van hacia arriba sobre el eje Y, que sería T3 por seno de alfa, más T2 por seno de teta. Y la otra componente que es en dirección contraria a esas dos, sobre el eje Y, que sería T1. Entonces, por eso el negativo. Entonces, el problema se reduce simplemente a plantear estos dos sistemas de ecuaciones con la ecuación anterior en la que se dedujo que T1 era igual al peso. Se reemplazan esas ecuaciones, aquí las tenemos todas. T1 es igual al peso, la segunda ecuación, la componente en X, y la otra, recuerde que es la componente en Y. Entonces tenemos tres ecuaciones, un sistema de tres ecuaciones, tres incógnitas. Reemplazamos la ecuación 1, T1 igual a W, la ecuación 3, y luego cogemos ya reemplazado la ecuación 2 y la ecuación 3, resolvemos ese sistema de ecuaciones, y al resolver ese sistema de ecuaciones nos va a dar como resultado estas tres condiciones, que son los resultados de las tensiones. Aquí tener en cuenta algo, muchas veces, sobre todo cuando uno trabaja en clase, los estudiantes siempre quieren que uno les dé valores numéricos a los problemas desde un comienzo para ellos tener un resultado numérico, pero lo ideal sería tener un planteamiento literal para después inferir más fácil acerca de qué sucede, por ejemplo, si el ángulo aumenta en un lado de la tensión, si el peso es mayor, o si los ángulos cambian, ¿qué pasaría con las tensiones? ¿Cómo se modificarían? Entonces es más fácil inferir si yo tengo la respuesta de forma literal, así la tengo numérica. Ya después lo que hago simplemente es reemplazar la parte numérica ahí sobre esto y puedo inferir mucho más fácil con respecto a el problema. Entonces, cuando yo tenga la solución del problema, recuerde que lo importante es analizar, a ver si la respuesta que tengo es correcta. Cuando me dan valores numéricos, si esos resultados realmente son acordes al planteamiento que se tenía originalmente. Porque no es solamente dejar una respuesta y ya, no, hay que analizarla e interpretarla. Muy bien, miremos ahora aplicación con respecto a la segunda ley de Newton. Recuerde que la segunda ley de Newton enuncia en la relación o propone la relación que existe entre la fuerza neta aplicada a un cuerpo, una partícula o un sistema, la masa de ese sistema y la aceleración que experimenta debido a esa fuerza neta. Entonces aquí ya planteamos que se le va a aplicar una fuerza, pero la fuerza neta ya no es cero, sino que es una fuerza neta distinta de cero. Entonces, como estos son comprobaciones experimentales, se comprobó que cuando la fuerza neta es diferente de cero, el objeto siempre cambia su velocidad a una razón determinada en la dirección de la fuerza aplicada. Y si la fuerza neta es constante, entonces también se comprobó experimentalmente que la aceleración también lo es. Entonces ahí es donde se encontró experimentalmente que la aceleración que experimentaba un objeto era directamente proporcional a la fuerza aplicada e inversamente proporcional a la masa de ese cuerpo o de ese objeto, o de ese sistema o de esa partícula. Y de ahí también se dedujo que la razón entre la magnitud de la fuerza neta y la magnitud de la aceleración se conocía como
la inercia del sistema o la masa inercial, o que era igual a la masa. O sea que la masa es la razón entre esas dos condiciones. Hablando de eso, recuerde que la condición de un objeto, permanecer en movimiento a una razón constante o mantenerse en un movimiento e incluso permanecer en reposo, eso se define matemáticamente, físicamente como la inercia de ese sistema. Entonces, lo mismo que decía ahora, que si la fuerza neta es distinta de cero, entonces por segunda ley de Newton se definió que la fuerza neta era igual al producto de la masa por la aceleración. Recuerde que ese producto de masa por la aceleración no es una fuerza, simplemente es el resultado de una fuerza neta aplicada al sistema. Y de la misma manera que les decía anteriormente, pues en este caso es más fácil trabajar por componentes que trabajar con vectores. Entonces, con las componentes también sucede lo mismo. O sea que las componentes, la sumatoria de todas las componentes en la dirección X debe ser igual a masa por aceleración, y la sumatoria de las componentes en la dirección Y también es igual a masa por aceleración. Si el objeto, obviamente, en esas componentes, pues se está moviendo cambiando su velocidad a una razón determinada, en este caso a una razón constante. Recuerde que esta segunda ley aplica, igual que en la primera ley, solo para marcos o en marcos de referencia inercial, ¿sí o no? Y en este caso particular, pues para que esa segunda ley aplique, la masa debe ser constante. Si digamos, aquí estamos diciendo que la aceleración es constante, si la aceleración cambia, entonces digamos esa ecuación que tenemos ahí se transforma un poquito en una ecuación diferencial, pero eso lo verán en su momento. Muy bien, entonces yo me imagino que ustedes han experimentado dentro de un ascensor sensaciones distintas cuando el ascensor empieza a subir o empieza a descender, en el momento, o cuando empieza a frenar. Ustedes experimentan como una sensación como si el peso suyo disminuyera, como si se sintieran más livianos, entre comillas. Eso es una sensación. Entonces vamos a mirar por qué esa sensación. Vamos a suponer que aquí tenemos un ascensor, vuelvo aquí, es un ascensor que está bajando y él empieza a disminuir su velocidad, o sea que empieza a acelerar hacia arriba. Entonces aquí dentro de este ascensor vamos a tener una persona que está encima de una balanza y esa balanza me va a medir el peso, ¿correcto? Recuerden lo que siempre les he dicho, cuando hablamos de masa y de peso estamos hablando de dos condiciones distintas. La masa está relacionada con una propiedad inercial, que eso es independiente del lugar donde se encuentre. En cambio el peso sí, el peso se modifica, depende del lugar donde se encuentre, porque depende de si el valor de G cambia o no cambia. Entonces lo mismo, vamos a identificar primero sobre qué cuerpos o sobre qué objeto vamos a construir ese diagrama de cuerpo libre. Empezamos primero en esa parte superior, es decir, la unión entre la cuerda y el ascensor, ese punto en que está sostenido el ascensor con la cuerda. Aquí igual también tenemos una cuerda de una masa determinada que para efectos muy prácticos se puede despreciar o no, ya depende de... despreciamos también lo que está sucediendo más arriba, desde donde está sostenida la cuerda, nos vamos a enfocar simplemente en ese punto. En ese punto que tenemos ahí, hacemos el diagrama de cuerpo libre, identificamos las fuerzas que están actuando sobre ese punto, entonces hacia arriba tenemos la tensión de la cuerda y hacia abajo tenemos el peso de todo ese ascensor, incluyendo lo que está dentro del ascensor. Y solamente tiene componentes en esa dirección, en la dirección Y. Entonces mostramos el plano cartesiano para poder plantear la ecuación de forma más práctica. Aplicamos segunda ley porque se supone que el objeto está disminuyendo su rapidez, o sea que no está en equilibrio. Recuerde que la sumatoria de fuerzas es igual a cero si el sistema está en reposo o se mueve con velocidad constante. De resto, simplemente se aplica la segunda ley de Newton, como estamos suponiendo que el objeto acelera hacia arriba en este caso particular, entonces las ecuaciones de la segunda ley, solo aplicada en la dirección Y, tendría. Como acelera hacia arriba, a propósito acá, la consideración importante es siempre tomar positivo la dirección en la que está sucediendo la aceleración, ¿correcto? Para que el problema sea mucho más práctico en su solución. Entonces, como está acelerando hacia arriba, entonces vamos a suponer positivo el eje Y hacia arriba, entonces la tensión T sería positiva y el peso sería negativa porque es un vector en dirección contraria. Entonces tendríamos T más menos mg es igual a masa por la aceleración en Y que está experimentando ese cuerpo. Entonces de aquí hacemos un despeje ahí muy sencillo.
Entonces me quedaría que la tensión es igual a masa por aceleración en Y más la masa por la gravedad. Ahora, vamos a hacer lo mismo, pero ya sobre la persona que está dentro y la interacción con la gramera o el elemento que le va a medir el peso de esa persona. Entonces, si el objeto, si el ascensor está en reposo, pues en la báscula pues va a marcar lo que realmente pesa el señor o el peso del señor. En Newton, estamos hablando de Newton. Entonces, tenemos hacia arriba, digamos, la interacción ahí entre la báscula y la persona. Hacia arriba tenemos la normal, que es la fuerza perpendicular a la superficie de contacto entre el señor y la báscula. Y hacia abajo tenemos el peso. Estamos hablando de ese punto de contacto entre la báscula y la persona. Entonces hacemos el plano cartesiano para identificar fácilmente el análisis por componentes. Entonces, si hago sumatoria de fuerzas en Y, lo mismo, el objeto acelera hacia arriba, entonces primero tendremos la normal y en sentido contrario, en dirección contraria, está el peso. O sea, sería la normal más menos el peso, sería igual a masa por la aceleración en Y. Entonces, en últimas, tendríamos algo como esto. Tendríamos algo como esto. Entonces, lo que les decía, despejo la normal y la normal es masa por aceleración en Y más masa por gravedad. O sea que si saco factor común, la masa me quedaría dentro de ese factor la gravedad más la aceleración en Y. Ese sería el caso particular en que el objeto esté acelerando hacia abajo, o sea, el ascensor acelera hacia abajo, con esa persona dentro de ese ascensor. Entonces, por tercera ley de Newton, sabemos que cuando dos cuerpos interactúan, ambos experimentan la misma fuerza, pero en direcciones contrarias. O sea que esa es la normal, sería la fuerza que actúa o que ejerce la báscula perpendicularmente sobre el hombre. De igual manera, entonces, el hombre debe aplicar una fuerza equivalente hacia abajo sobre la báscula. Ese sería el par acción-reacción, es decir, la interacción entre el hombre y la báscula. Recuerde que esa tercera ley se aplica sobre dos cuerpos distintos. Entonces, haciendo el cálculo, pues me quedaría que el peso del hombre va a ser equivalente a la normal. Luego, en la báscula, como notamos ahí, si estuviera en reposo, el peso sería masa por gravedad. Pero cuando acelera hacia arriba, entonces tendríamos la masa por la gravedad más la aceleración. Quiere decir que el peso aparente va a aumentar, o sea que él va a tener un peso aparente mayor que el que tendría si estuviera el objeto en reposo. Ahora, ¿qué pasa si el ascensor, en vez de acelerar hacia arriba o disminuir su velocidad, su rapidez hacia abajo, aumenta su rapidez hacia abajo, es decir, acelera hacia abajo? Entonces, no sé si ustedes habrán visto en algunos videos una vez que llevaron a Stephen Hawking en un avión que trabaja la NASA para experimentar esa ingravidez aparente. ¿Sí o no? Entonces, si el objeto acelera hacia abajo, noten que en esa ecuación, entonces ya no sería G más AY, sino que sería G menos AY. Entonces, ¿qué pasa cuando esa aceleración es equivalente al valor de G? Ese valor prácticamente sería 0. O sea que si el ascensor está aumentando su rapidez a una aceleración equivalente a la aceleración de la gravedad, entonces en la báscula aparentemente marcaría 0. Experimentaría una ingravidez aparente. Pero en algunas partes hablan de que experimenta gravedad 0, pero eso es falso porque la gravedad sigue siendo el mismo valor. Es lo que experimenta debido a que los dos valores, las dos aceleraciones van en la misma dirección, o sea que no hay nada que lo empuje hacia el piso. Por eso esa sensación, que es lo que les decía ahora, la gravedad sigue teniendo el mismo valor. Entonces la persona que va, por ejemplo, dentro de un avión que acelera hacia abajo con el mismo valor de G, pues va a experimentar lo mismo que experimentan los astronautas cuando están en el espacio. Vuelvo y repito, no es que el valor de G sea 0, sino que es una ingravidez aparente lo que se siente ahí. Aquí como un paréntesis para continuar, digamos, con otro ejercicio, vamos a recordar y a profundizar un poco en las fuerzas de fricción. Yo sé que de ellas ya se habían hablado, cuáles son los tipos de fuerzas de fricción que actúan,
y cómo actúan, pero en ningún momento se hizo el análisis acerca de cómo se calcula esa fuerza de fricción. Primero que todo, ustedes saben que las fuerzas de fricción, pues en algunos casos la necesitamos, en otros casos no. Entonces, por ejemplo, en un pistón de un carro o de un motor de un vehículo, notamos que si hay fricción, pues hay mucho desgaste en el material. Entonces, ¿cuál es lo ideal ahí? Minimizar la fricción. Pero no sucede lo mismo, por ejemplo, sobre un auto que está subiendo una pendiente, porque si no hubiera fricción sobre la superficie, entonces pues el carro no sería capaz de subir. Entonces, necesita de la fricción para poder subir, lo mismo que alguien que está cayendo en un paracaídas. O, por ejemplo, en el deporte del hockey, pues minimizar la fricción es necesario ahí para que haya un desplazamiento mucho más eficiente. Entonces, en algunos casos se necesita, en otros casos es necesario evitarla. Entonces, para explicar más o menos las fuerzas de fricción y cuáles son los modelos que correlacionan estas fuerzas de fricción, pues experimentalmente vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que este señor va a aplicar una fuerza, va a empezar a aplicar una fuerza para hacer que este objeto se desplace. Yo imagino que ustedes han experimentado eso, que cuando ustedes van a empujar un objeto, ustedes le van aumentando lentamente la fuerza hasta que como que sienten esto, como una especie de tirón, y después cuando el objeto ya se está moviendo, usted ya no requiere una fuerza mayor a la máxima que aplicó antes para poder iniciar ese movimiento. Entonces noten que cuando va a empezar el movimiento se aplica una fuerza, pero ya después de que inició la fuerza se siente como menor a la máxima que se aplicó antes de suceder ese movimiento. Entonces miremos aquí en esta pequeña simulacióncita ahí que se hizo, entonces vamos aumentando lentamente la fuerza hasta que el objeto ya se aplicó suficiente para que él se empiece a mover a una rapidez determinada. Entonces, miremoslo acá. Sabemos que la fuerza de fricción es una fuerza que ejerce la superficie sobre un objeto que está en contacto con ella, ¿correcto? Y esa fuerza de fricción siempre es paralela a la superficie. Cuando el objeto ya se está moviendo sobre esa superficie con una rapidez constante, esa fuerza de fricción se conoce como fuerza de fricción cinética. Recuerde lo que les decía antes, aquí la fuerza de fricción está actuando sobre la parte inferior, ¿sí o no? Entonces, por eso es que es necesario considerar el objeto como una partícula, garantizando que todas las fuerzas concurran en el mismo punto. Porque si, por ejemplo, esa fuerza F fuera aplicada mucho más arriba y el objeto fuera muy grande, entonces posiblemente no suceda un desplazamiento, sino una rotación del cuerpo. Pero eso se ve obviamente en otro video, bajo ciertas consideraciones. Aquí garantizamos que estamos considerando ese objeto como un punto, una partícula, que todas las fuerzas concurren en el mismo punto. Muy bien, entonces esa sería la fuerza de fricción cinética. Experimentalmente se encontró que esa fuerza de fricción cinética era directamente proporcional a la normal. O sea, entre mayor fuera la normal, esa fuerza de fricción cinética iba a ser mayor. Entonces el modelo matemático que se planteó ahí era muy sencillo, era que F sub k es igual a mu sub k por n, donde ese mu sub k, que es la constante de proporcionalidad, se conoce como el coeficiente de fricción cinético. Y ese se encuentra experimentalmente, entonces hay diferentes tipos de coeficiente de fricción cinético dependiendo de los tipos de superficie que están en contacto. Puede ser madera con madera o madera sobre concreto, bueno, depende de ese valor, obviamente cambia. Y esta fórmula es una fórmula aproximada, eso no es muy precisa, porque a pesar de que una superficie aparenta ser muy lisa o tener unas características, cuando se mira a nivel microscópico, pues puede tener ciertas irregularidades. Entonces resulta que cuando el objeto se está desplazando, inclusive esas condiciones de la superficie pueden ir cambiando por rozamiento, bueno, por muchas condiciones. Entonces, y el material y la superficie pueden en algún momento tender a engancharse. Entonces esa formulita, vuelvo y repito, es una aproximación para hacer ese cálculo. Ahora, vamos a mirar el siguiente experimento para mirar otra condición con respecto a esa fuerza de fricción. Vamos a suponer que tenemos aquí un objeto. Entonces, hay dos fuerzas inicialmente que están actuando sobre él, que es la fuerza que ejerce la superficie sobre el objeto, que es la normal, que es perpendicular a la superficie, y la interacción de ese cuerpo con la tierra, que sería el peso. Entonces, si yo tengo esa cuerda a la derecha y empiezo lentamente a aplicarle una fuerza, noten que yo le voy aumentando lentamente la fuerza, ¿sí o no?, hasta que el objeto empiece a desplazarse. Entonces, noten a la derecha que se está aplicando una fuerza y esa fuerza es en dirección contraria, pero en igual magnitud a la fuerza que yo le estoy aplicando. Esa fuerza
que se resiste inicialmente al movimiento se conoce como la fuerza de fricción estática. Cuando el objeto ya se empieza a mover, entonces ya estamos hablando de la fuerza de fricción cinética. Miremos aquí una imagencita. Entonces, ese instante antes de empezar a mover, que es la máxima fuerza que va a aplicar, estamos hablando de la fuerza de fricción estática. Luego ya, cuando se empezó a mover, estamos hablando de la fuerza de fricción cinética. Noten que en un primer instante tenemos una línea recta. ¿Qué quiere decir? Que en la misma proporción en la que yo aplico la fuerza es en la misma proporción en que está sucediendo esa fuerza de fricción estática. Y esa línea recta va a tener un máximo, que es la máxima fuerza realmente que se aplica antes de que el objeto se empiece a mover a una rapidez constante. Después, cuando él se está moviendo a una rapidez constante, la fuerza que estoy aplicando yo, que necesito aplicar, es menor a esa máxima que se necesitaba aplicar. Esa es la diferencia entre la fuerza de fricción estática y la fuerza de fricción cinética. En el gráfico se muestran irregularidades por lo que les decía ahora. Realmente no vamos a garantizar que la superficie sea uniforme. O sea, puede tener irregularidades, tratar de engancharse la superficie con el objeto. Muy bien, entonces resulta que esa fuerza de fricción estática es menor o igual al producto entre el coeficiente de fricción estático y la normal. Y ese coeficiente de fricción estático también se calcula experimentalmente. Entonces miremos aquí una tablita donde tenemos varios tipos de comparaciones entre superficie, por ejemplo acero sobre acero, que el coeficiente de fricción estático es de 0.74 y el coeficiente de fricción cinético es de 0.57. Aluminio sobre acero, cobre sobre acero, igual estas tablitas las pueden consultar ustedes en cualquier libro de física o en internet, en una página adecuada. Para que empiecen a comparar. Todos esos datos son obtenidos de forma experimental. Entonces, ahora sí vamos a plantear un problema utilizando estas fuerzas de fricción y la segunda ley. Vamos a suponer unos chicos que están sobre, puede ser una tabla lisa, lo que hacía uno cuando joven, que se está deslizando sobre una superficie inclinada y que tiene un ángulo de inclinación alfa. Entonces, pueden suceder muchas cosas ahí, podemos resolver ese problema bajo muchas condiciones. Una de ellas puede ser que los niños se estén desplazando a una rapidez constante. Si se están desplazando a una rapidez constante, entonces decimos que la fuerza neta en esa dirección sería 0. Pero si los niños se están desplazando a una velocidad que cambia a una razón constante, entonces esa fuerza neta en esa dirección sería igual a masa por aceleración en esa dirección. Entonces, hacemos un diagrama de cuerpo libre. Aquí primero dibujo un plano cartesiano. Lo que les decía antes, y aquí es importante, siempre es importante garantizar que en ese plano cartesiano uno de los ejes coincida con la dirección del movimiento del sistema o del cuerpo, de la partícula. Entonces ahí tenemos un punto considerando todo ese sistema como una partícula. Entonces el eje X lo tenemos en la dirección de donde se está moviendo el objeto. Entonces puede ser que se esté acelerando, pero miremos las fuerzas iniciales que están sucediendo ahí sobre ese sistema. Entonces tenemos hacia abajo el peso, siempre va a estar presente, que es la interacción del cuerpo con la tierra. Tenemos hacia arriba la normal, que es la fuerza perpendicular a la superficie de contacto. Y si se tiene una fuerza de fricción, entonces hacia atrás, obviamente, marcamos esa fuerza de fricción. Recuerde que la fuerza de fricción siempre va en dirección contraria al movimiento aparente de las dos superficies, o la velocidad aparente de las dos superficies, a la dirección de la velocidad aparente de las dos superficies. Entonces, quitando pues el dibujo como tal, este sería más o menos el diagrama de cuerpo libre. Hallamos ahora las componentes de ese peso sobre el eje Y, que sería W por coseno de alfa, y la componente de ese peso en la dirección X, que sería W por seno de alfa. O sea, como ya tenemos las componentes analizadas, esas dos componentes las podemos reemplazar por el peso, que sería o el peso de esas dos componentes, la acción sería exactamente la misma. Cuando ya tenemos este diagrama perfectamente condicionado, entonces ya aplicamos segunda ley. Entonces, en el eje X, la interrogación que aparece al final es porque podemos considerar o que se mueva con una rapidez constante, entonces esa interrogación sería 0. Y si se mueve cambiando su velocidad a una razón constante, entonces eso es igual a masa por aceleración. Entonces consideramos positiva la dirección del desplazamiento,
que sería hacia el eje X positivo. Entonces primero ponemos W por seno de alfa. Y en sentido contrario está la fuerza de fricción, por eso es negativa. Entonces sería W seno de alfa más menos F sub K, que simplificándola, pues organizándola, quería W por seno de alfa menos mu sub K por la normal, porque recuerde que la fuerza de fricción cinética sería el producto entre ese coeficiente de fricción cinética y la normal a la superficie. Y vuelvo y repito, esa interrogación puede ser o cero o masa por aceleración. Este problema pues no lo va a resolver en su totalidad, pero lo va a dejar indicado para que ustedes más o menos traten de inferir con respecto a la respuesta, a que lleguen al proceso final. Y también tenemos las componentes, la fuerza neta en Y, o la sumatoria de las componentes en Y. Tenemos hacia arriba la normal y en dirección contraria a la normal tenemos la componente del peso, que sería W por coseno de teta, entonces quedaría normal más menos W por coseno de alfa, perdón, es igual a 0. Entonces el problema simplemente se reduce a ese sistema de dos ecuaciones y las incógnitas pues podrían ser o la aceleración, si eso es igual a 0, si el sistema se mueve a una rapidez constante, el problema es fácil de resolver. Si se mueve a una velocidad que cambia a una razón determinada, a una razón constante, entonces es igual a masa por aceleración. Entonces la incógnita podría ser la aceleración y el ángulo o lo que quieran con ellas, porque son dos ecuaciones que podemos jugar y plantear ahí el problema como queramos. Muy bien, existen otras fuerzas de fricción, pero esas no las vamos a tocar acá, simplemente las voy a nombrar. En su momento, pues en más detalle las tocarán, que es la fuerza de fricción o fuerza por rodamiento, que a veces los ingenieros las utilizan para mirar cuando un objeto tiene ruedas, que es más eficiente para el consumo de combustible. Si, digamos, acero sobre acero, si un ferrocarril es más eficiente que un camión o un neumático sobre el pavimento, entonces utilizan ese criterio. Y el otro criterio con las fuerzas de fricción son resistencia de fluidos. Cuando, por ejemplo, un objeto se mete dentro de un recipiente que puede ser glicerina, entonces ahí se experimenta una velocidad, una rapidez terminal. O sea, el objeto empieza a aumentar aparentemente su rapidez, pero debido a esa resistencia del fluido, él va a llegar a un punto en donde esa rapidez va a llegar a un máximo y ya se mueve con una rapidez constante. Es lo que sucede, por ejemplo, con un objeto que cae desde mucha distancia, un granizo. Pues no solo porque él va cambiando, si no cambia su tamaño, pues el granizo va a empezar a aumentar su rapidez hasta que llega a un punto, debido a la resistencia del aire, que va a mantener esa rapidez constante, donde la rapidez aumentara, si no fuera por esa condición, y la rapidez aumentara, realmente el granizo caería acá al piso con mayor velocidad de la que cae normalmente, entonces el daño que haría sería muchísimo mayor. Muy bien, vuelvo y repito, simplemente los nombro, pero en su momento serán aplicados, además porque cuando se habla de un objeto que está inmerso en un fluido, y se tiene en cuenta la resistencia del fluido, eso ya se transforma en un modelo matemático que requiere de otras condiciones para resolverlas, ya son ecuaciones diferenciales que en un curso de matemáticas lo podemos plantear como una aplicación. Bueno, vamos ahora con respecto a la dinámica del movimiento circular de una partícula. Recordemos que cuando una partícula se mueve en línea recta con una rapidez constante, si se sigue moviendo con rapidez constante en línea recta, su fuerza neta es 0, no experimenta ninguna aceleración. Pero ¿qué sucede si se mueve con rapidez constante y de un momento a otro aparece una curva y pasa por esa curva? Entonces, cuando pasa por la curva se puede seguir moviendo con rapidez constante, pero su velocidad cambia, porque está cambiando de dirección. Entonces, como su velocidad cambia, experimenta una aceleración. Lo que se ha dicho, por ejemplo, con respecto al marco de referencia inicial, si ese punto que observan ahí lo consideramos como una persona que está en patines y eso es un camión, entonces, y que lo han experimentado ustedes, cuando la persona coge la curva, esa persona que está dentro siente como si una fuerza lo estuviera tirando hacia un lado, pero en realidad esa fuerza no existe. Es simplemente la tendencia del objeto a permanecer moviéndose en línea recta. Es más, cuando él salga de la curva, pues su trayectoria seguirá siendo en línea recta. Entonces él va a experimentar una aceleración hacia el centro de la curvatura, conocida como la aceleración radial o aceleración centrípeta. Muchas veces hablan y obviamente se habla de una fuerza centrípeta, muchas veces se habla de fuerza centrífuga, que es una fuerza, pero esa fuerza no existe, porque recuerde que es la tendencia del cuerpo a permanecer moviéndose en línea recta. Entonces miremos aquí esta pequeña animación
del objeto que se está moviendo con movimiento circular uniforme. Vamos a suponer que eso es un objeto que está sobre una superficie y a él está unido un cordel y el cordel está empotrado en una puntilla en el piso, entonces empieza a girar, ¿sí o no? Empieza a girar. Obviamente el cordel, en la medida en que la velocidad o la rapidez va siendo mayor, se supone que ese cordel va experimentando mayor tensión, o sea que la tensión es como la fuerza que tiene que experimentar, esa fuerza centrípeta, es la fuerza que tiene que tirar el objeto hacia el centro para que él no se vaya a mover en línea recta, porque si la cuerda de un momento a otro se revienta, se supone que ese objeto se va a mover de forma lineal y en un comienzo es en la trayectoria tangencial al punto donde se rompe la cuerda. Entonces notemos esa situación. Va la cuerda de un momento a otro se rompe y el objeto pues obviamente va a empezar a moverse en línea recta, es decir, en la condición que tenía en un comienzo. Entonces decíamos que experimenta una aceleración hacia el centro de la curvatura, conocida como aceleración radial o aceleración centrípeta. Entonces esa aceleración radial pues se demostró en otro video anterior cuando se habló sobre el movimiento circular uniforme, que esa aceleración radial era igual al cociente o a la razón entre el cuadrado de la rapidez y el radio de la curvatura. De igual manera yo también puedo calcular o dejar eso en función, esa aceleración en función del período. Esa condición es importante porque precisamente cuando Isaac Newton hablaba sobre la fuerza de la gravitación universal que será tratada en su momento, él experimentalmente comprobó la aceleración centrípeta que tenía la Luna en su trayectoria con la aceleración que experimenta un objeto que está en caída libre hacia el centro de la Tierra. Entonces de ahí comprobó la relación del cuadrado de las distancias, pero vuelvo y repito, eso lo trataremos en un momento. Entonces esa aceleración la puedo expresar en función del período. Recuerden que el período lo calculo como la distancia total de la trayectoria, que sería la longitud de la circunferencia, que es 2πr, dividido entre la rapidez que tiene la partícula, que recuerde que es una rapidez constante. Entonces, si yo despejo la velocidad y la sustituyo en la ecuación de la aceleración radial, me quedaría que la aceleración radial es equivalente a 4π² por r sobre t cuadrado, y quedaría la aceleración radial en función del periodo, es decir, el tiempo que tarda en hacer un ciclo completo o una vuelta completa. Y esa fuerza neta, en este caso sería la tensión que experimenta la cuerda, sería igual al producto de la masa por la aceleración radial, o sea, la masa por b² sobre r, ¿correcto? Y que inclusive este mismo modelo lo utilizan para mirar qué características debe tener un satélite cuando esté orbitando alrededor de la Tierra, a qué distancia debería ubicarse para que él siga una trayectoria en orientación. Puede ser o que se mueva a una rapidez distinta a la rapidez de la Tierra o que se mueva a la misma rapidez de la Tierra, que eso lo veremos en su momento. ¿A qué refiere eso? Simplemente aquí es esa fuerza neta que sería la fuerza centrípeta es masa por b² sobre r, pero recuerde que eso no es, ese mv² sobre r no es necesariamente una fuerza. Un ejemplo ahí muy práctico sería, por ejemplo, una persona que va en un auto moviéndose a una rapidez constante en línea recta. Cuando de un momento a otro va a pasar una curva, entonces ustedes mismos van a experimentar lo que sucede. ¿Qué va a pasar con el cinturón de seguridad? El carro tiende a derraparse y el cinturón de seguridad tiende a tirarlo hacia el centro de la curvatura. Entonces vamos a mirar dos casos particulares. Vamos a suponer un auto que se mueve por una curva que no tiene ninguna inclinación, que eso se conoce como un peralte. Esos peraltes son muy importantes para, digamos, garantizar qué velocidad debería tener usted para que en un día lluvioso el carro no derrape, que hay muchas carreteras, por ejemplo aquí en Colombia, donde no tienen ese peralte adecuado y por eso es que suceden muchos accidentes, o la gente coge las curvas a una rapidez muy alta y si el piso está mojado, entonces tiende a derrapar el auto. Aquí vamos a considerar que en ese momento en que cogió la curva está en un movimiento circular, o sea que tenemos el radio de la curvatura, tenemos hacia arriba la normal, que es la interacción del piso con, el objeto, y tenemos la interacción de ese cuerpo con la Tierra, que sería el peso. La aceleración va hacia el centro de la curvatura. Entonces, si hacemos un diagrama de cuerpo libre, dibujamos este plano cartesiano,
con el dibujo ahí localizado sobre el objeto, tomándolo como una partícula, entonces tenemos que la sumatoria o la fuerza neta en X o la sumatoria de fuerzas en X, o la componente, perdón, este sería la sumatoria de las componentes en X, sería igual a la fuerza de fricción que debería tener la superficie, y eso es igual a la masa por la aceleración radial. O sea que en este problema podíamos decir, o podíamos calcular qué coeficiente de fricción tendría la superficie para que, sin que haya un nivel de inclinación en la curvatura, el objeto no derrape. Entonces, esa fuerza de fricción que debería tener la superficie para evitar que el objeto derrape sería igual a masa por b cuadrado sobre r, donde la fuerza de fricción pues simplemente es igual al coeficiente de fricción por la normal. Y en Y tenemos solo estas dos fuerzas, que sería la normal hacia arriba y el peso, que es en dirección contraria. O sea que sería la normal menos el peso, que es masa por gravedad, sería igual a 0. Entonces, teniendo en consideración esas dos ecuaciones y teniendo que la fuerza de fricción es μ por n, reemplazando n ahí en esa fuerza de fricción, vuelvo y repito aquí con las ecuaciones que tenemos planteadas, entonces me queda que μ sub s, que es la fuerza de fricción estática, que me va a garantizar el momento antes de que el objeto se empiece a derrapar, es igual a m por velocidad o rapidez máxima al cuadrado sobre el radio. Entonces, si despejo la rapidez, me queda que la rapidez depende de el coeficiente de fricción, el valor de g y el radio de la curvatura. O sea que esta sería la velocidad máxima con la cual ese auto debería atravesar esa curva, conociendo el radio de la curvatura, antes de que el cuerpo se empiece a derrapar. O sea que si la velocidad supera ese valor máximo, ya el objeto se va a deslizar, o se empieza a derrapar, o se va a salir de la curvatura, tratando de volver otra vez a la condición inicial que tenía, que era moverse en línea recta. Y por último, miremos qué pasa si hay un ángulo de inclinación y cuál debería ser ese ángulo de inclinación para una velocidad límite, por ejemplo. Lo mismo, hacemos el mismo planteamiento, movimiento circular, el ángulo, el plano inclinado tiene una inclinación θ, tenemos la normal, que siempre es perpendicular a la superficie, el peso, que siempre va en la misma dirección, la aceleración que va hacia el centro de la curvatura. Entonces aquí necesitamos dibujar un diagrama de cuerpo libre garantizando que el eje X vaya en la dirección de hacia donde acelera, o la aceleración que tiene el sistema, que es hacia el centro de la curvatura. Entonces, con ese diagrama de cuerpo libre simplemente calculamos las componentes de la normal en X y en Y. Entonces trabajo con ese sistema tal y como lo tengo ahí, y el problema se reduce simplemente a hacer la sumatoria de las componentes en Y y la sumatoria de las componentes en X. Entonces me quedaría que la sumatoria de las componentes en X será igual a el producto de la normal por el en X, la normal por el seno de θ, que es la componente en la dirección negativa del eje X, y eso es igual a masa por la aceleración radial, que es la fuerza centrípeta, o la condición de la fuerza centrípeta. Y las componentes en Y me darían hacia arriba la normal por coseno de θ, y en dirección contraria a ella tenemos el peso. Entonces, n coseno de θ más o menos masa por gravedad será igual a 0. Trabajando con esos dos sistemas de ecuaciones tendría que n seno de θ es igual a masa por aceleración radial y n coseno de θ es igual a masa por gravedad. Jugando con estas dos ecuaciones, pues las puedo hacer el cociente entre las dos, o despejando n de una y reemplazando en la otra, me quedaría que tangente de θ, se cancelarían las masas y se cancelaría el valor de la normal, depende de la aceleración radial y de g, o sea que el ángulo θ lo puedo calcular como la arcotangente de la aceleración radial dividido entre el valor de la gravedad. Y la aceleración radial es la razón entre el cuadrado de la rapidez y el radio de la curvatura. O sea que si hay una velocidad límite en esa curvatura, el ángulo de inclinación de esa curvatura debería ser la arcotangente de esa rapidez al cuadrado sobre el producto de la gravedad por el radio de la curvatura. Y hay que tener en cuenta que si el piso está liso, entonces eso es, digamos, para unos casos particulares en que no se necesite fricción sobre la superficie. No necesite,
O sea, garantizando, por ejemplo, un día lluvioso, debe haber una velocidad límite. Si supera esa velocidad límite, se supone que el carro pues, va a derrapar, porque el ángulo está diseñado para una velocidad límite en esa curva. Muy bien, y eso sería todo por hoy. Pues para terminar, quiero pues, motivarlos a que sigan haciendo ejercicios, hagan planteamientos de ejercicios, recuerden hacer un diagrama de cuerpo libre adecuado. Cuando van a resolver un problema aplicando las leyes de la dinámica de Newton, identificar bien el cuerpo o el objeto sobre el cual vamos a hacer ese diagrama de cuerpo libre, considerando ese cuerpo como una partícula, es decir, garantizando que todas las fuerzas concurran al mismo punto, y la respuesta que tengan, tratar de analizarlas. Entonces, pues démosle una repasadita a todos los problemas planteados y traten ustedes mismos de plantear algunos ejercicios con otros grados de dificultad. Y será hasta la próxima. En otra oportunidad nos vemos.